Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a nuestra emisión de Contravía PM, este especial navideño que hemos preparado para ustedes en este especial de fin de año. Espero que les guste. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, a quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas en facebook.com/Libertópolis o a través de YouTube en nuestro canal Libertópolis o @Libertópolis en Twitter. Muchas gracias, gracias por compartir la transmisión. Y hoy les tenemos preparados, el equipo Libertópolis en especial, José, Marito y su servidora, les hemos preparado un programa en el cual vamos a hablar de temas muy interesantes. En este momento vamos a arrancar con el tema de los pactos colectivos. ¿Recuerda ese pacto colectivo en el cual Joviel Acevedo y todo su grupo salió a protestar, les firmaron un pacto y después no había dinero para pagarlo y que ahora en el presupuesto se incluyó? Vamos a pasar esta entrevista de qué estuvimos hablando cuando se firmó ese pacto colectivo. Escuchemos. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros nuestro invitado Francisco Quesada del CIEN, con quien vamos a estar platicando respecto a este pacto colectivo del magisterio. ¿Es posible cumplir un contrato como estos? Y no solo eso, ¿es deseable? ¿Es un buen contrato? El pacto colectivo, independientemente de su firma, tiene que seguir determinados pasos para que el pacto sea homologado, que es la palabra, como quien dice, cuando se perfecciona. Okay. Ellos lo que hicieron es dar el primer paso en el sentido de quien contrató a los maestros, que es el ministro de Educación, o sea, la autoridad nominadora, firma el pacto con el representante de los sindicatos. Entonces el pacto sigue un recorrido, en este caso se va a la Oficina Nacional de Servicio Civil, después se va al Ministerio de Finanzas Públicas, que es la dirección técnica del presupuesto, y por último se va al Ministerio de Trabajo, que es el que va a revisar el contenido del pacto y que todos los pasos de verificación se hayan dado. Entonces, en el momento que el Ministerio de Trabajo encuentre que todo ha cumplido, procede a homologar el pacto. Entonces, en este momento tenemos noticias de que fue firmado el pacto, de que el pacto de la Oficina Nacional de Servicio Civil recibió el visto bueno, y ahora va al Ministerio de Finanzas Públicas, donde van a verificar la posibilidad económica de cumplir con el pacto. ¿Es correcto firmar un pacto si no sabes si hay dinero? Ellos perfectamente saben que no había dinero desde el principio, y lo que van apostando es a presionar a través de que ya está firmado el pacto a conseguirlo. Ha sido como que el juego de siempre. Obviamente el Ejecutivo por lo general no va a contar con esos recursos, entonces pasan por el Ejecutivo la presión y después se traslada al Congreso de la República, y al final el Congreso de la República, quien es el que aprueba el presupuesto, pues ahí va a ser el pulso. Ok, tenemos también en línea a Verónica Spross de Empresarios por la Educación. Y Verónica, ¿cuál es tu lectura de esto en cuanto esto se firma en febrero, se da un incremento y la pregunta es, bueno, aumentó la productividad, ha mejorado los indicadores, los niveles, sin embargo, pareciera que no hay nada de esto y mucho menos el dinero para cumplirlo? Sí, el costo de este pacto puede estar alrededor de los 1.000 millones de quetzales cada año, y dado que es un aumento que se propone para 3 años, por lo menos nos costaría 3.000 millones de quetzales que actualmente no están contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. Y pues lo preocupante en todo caso es de dónde van a salir estos recursos, y es de otros ministerios, de otras entidades o dentro del mismo Ministerio de Educación, recortando programas que tienen que ver con la calidad educativa, como ha sucedido en otras ocasiones. Pero quizás el punto clave es eso de que no se perciba claramente una mejora en indicadores de la calidad, que no se perciba que hay más aprendizaje de los estudiantes. Al final no hay ningún indicador que esté amarrado para otorgar estos incrementos. El ministro de Educación verbalmente y ha compartido en algunas instancias que sí espera introducir ciertos indicadores, como el cumplimiento de días de clase,
o que esperan introducir una evaluación de docentes. Sin embargo, el documento como tal no se ha conocido públicamente, entonces no se puede evaluar cuál es ese contenido de una manera más objetiva. Es como que yo le dijera a alguien que está contratado, te voy a dar un bono porque vengas a trabajar. Sí, efectivamente lo que forma parte, digamos, de las atribuciones de un puesto ya estaría siendo remunerado a través del salario, del sueldo, ¿verdad? Mensual. Una bonificación sería en caso se superen ciertos indicadores, ciertos parámetros, o también se podría contemplar otorgar alguna tecnología, digamos, a los docentes, que estos recursos puedan servir para mejorar el equipamiento tecnológico o la conectividad, por ejemplo, de la cual disponen. Realmente debemos ser prudentes en finanzas, deben verificar si hay forma de cubrir este costo, ¿verdad? Pero como país tal vez es que reflexionemos y que las cosas están cambiando, debemos transformar el sistema educativo para que este responda a esas necesidades del siglo XXI, que realmente mejore la gestión de manera significativa y que empecemos a tener la meritocracia como un principio en la selección y en las políticas docentes. Y el único que veo que tiene algo que ver con mejorar la educación es un bono, y es de 500 quetzales por el maestro que posea un título universitario. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el hecho de aceptar de que ellos están aceptando mejoría a cambio del pacto. Hay que, en primer lugar, el pacto hay que ver de dónde se financia. Ese es el primer punto, o sea que habría que ir al Congreso a que amplíe el presupuesto, pero la pregunta, si el Congreso es responsable, decirle de dónde lo van a sacar. Porque si solo lo anotan como una partida, lo que va a hacer es que le van a tener que quitar a alguien o no van a poder financiarlo. El Congreso tiene la obligación constitucional de que si crea un gasto tiene que decidir dónde es la fuente, pero no frecuentemente ellos hacen caso de la Constitución. Claro, y pareciera que, según las declaraciones de tanto el ministro de Educación, declaraciones de líderes sindicales, están diciendo que la culpa es del Congreso porque no aprueba este aumento. Hay que tener mucho cuidado en la negociación de los pactos porque ellos prometen muchas cosas y por supuesto que sobre la mesa ellos salen a reivindicar que la valija didáctica, que la refacción, que vamos a mejorar, etcétera, pero hay que revisar todas las condiciones con las que iniciaron las negociaciones de los pactos anteriores y todo eso llevaba promesas. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra en el sentido de decir ellos nunca las han cumplido. Lo que tenemos que saber es que el presupuesto no se puede estirar. Tenemos que saber de que el mito que el maestro era un mal pagado ya no es cierto. No quiere decir que estén muy bien, pero para alguien que se ha graduado a nivel diversificado, o sea que un equivalente a un bachillerato, hoy el maestro es uno de los mejores trabajadores del Estado en temas de remuneración. Y solo tengamos claros estos números. Aquí tengo una tabla. El maestro empieza ganando 3,646 quetzales. Y termina ganando 8,203 quetzales. El maestro tiene un escalafón automático, que cada 4 años se le sube 25% a su salario base. Eso significa que el maestro cada 6 años duplica su salario. Además, el maestro trabaja 4 horas diarias. El maestro trabaja 10 meses al año, porque tiene 2 meses de vacaciones, más los feriados y los asuetos que hay en el camino. Se calcula que trabaja 240 días al año. El maestro también, aparte del escalafón que dije que se le sube 25% cada 4 años, que ningún trabajador público lo tiene, el maestro tiene un seguro médico, un seguro funerario, tiene bonificación que ya se las han estado dando, y como les digo, tiene esos horarios que les permite a muchos tener otro trabajo. O sea, además del IX, tiene un seguro médico. Tiene un seguro médico y funerario que lo paga el Estado, que lo pagamos nosotros. Que lo pagamos nosotros. Claro. Entonces, ese mito de que es un mal pagado, yo digo de que si hacemos la proporción o la comparación con los trabajadores públicos, está muy por encima de los demás trabajadores públicos. Él gana más que un médico, por ejemplo, que un ingeniero, que un profesional. Y si lo comparamos con la media nacional, donde la mayoría no tienen empleo, el maestro es totalmente privilegiado. Tenemos una llamada de un radioescucha. Muchas gracias por llamarnos. Adelante, Giovanni. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo estás? Bien. Mira, ahí gracias. Escuchando lo que nuestro compañero está dialogando, ¿no? Con ustedes, dando la información. Mira, fíjate que yo fui catedrático. Lamentablemente,
no todos los maestros gozan de lo que el compañero nos está diciendo ahí, ¿sí? Estos beneficios son únicamente y exclusivamente para las personas que tienen un contrato 011 o están presupuestados. Porque, por ejemplo, en mi caso yo era un 021. Ese contrato es un contrato que está muy expuesto a diversas cosas. Por ejemplo, los escalafones no nos los toman en cuenta, el salario que nosotros recibimos, o sea, descuentos de Montepío, descuentos para los jubilados, era muy bajo, ¿no? Por denunciar cobros ilegales en una escuela, en un instituto más bien dicho, nos dieron de baja 3 maestros. Entonces, que estábamos bajo ese contrato. ¿Cuál es el blindaje que tenemos? ¿Qué beneficio tenemos? Ninguno. Todavía estamos en un proceso judicial en el cual no nos han pagado nuestras prestaciones ni nuestra liquidación, que lo indica el contrato 021 que por ley nos corresponde. Lamentablemente en Guatemala han usado el tema del maestro para hacer muchas cosas ilícitas, ¿no? Los colegios hacer dinero sin dar educación, y pues por eso es que estamos en esta situación. Muchas gracias, Giovanni. Al final, el sindicato y estos incrementos no han ayudado ni a los maestros, sino a un grupo de maestros, y no ha incidido en una mejora de la educación. Sí, Giovanni mencionó un punto muy importante, que lástima, el tiempo es muy corto, pero sí hay maestros contratados para servicios temporales. Y maestros que ya están en el servicio permanente, los que están en planilla, los presupuestados, o sea que unos año con año les van revalidando su contrato y los otros ya están de forma permanente. La aspiración de todos es pasar del 021 al 011, por el tema de que su contrato ya es indefinido y entran al escalafón y entran a todas las ventajas que tiene el otro tipo de contrato. Muchas gracias, Francisco. Con gusto. Estuvimos platicando con Francisco Quesada del CIEN y con Verónica Esproz de Rivera de Empresarios por la Educación respecto a este pacto colectivo, si suspensión del magisterio, amenazas, y si realmente va a mejorar la educación de los niños o simplemente es más dinero a un sistema que no funciona. Muchas gracias a todos. Vamos al corte y regresamos. Continuamos en nuestro especial de fin de año en Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y ahora quiero que ponerles o vamos a pasarles el extracto de la entrevista que hicimos con Heidi Chinchilla respecto a los contratos de trabajo, ya que pues hubo noticias en las cuales personas que trabajaban en el 029 cobraban indemnizaciones y la pregunta era ¿por qué? Y de eso estuvimos hablando con nuestra invitada. Escuchemos. Ya está con nosotros nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe. Heidi, ¿cómo estás? Hola María Dolores, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y el tema que hoy vamos a hablar es acerca de estas indemnizaciones y de los pactos colectivos. Empecemos por los pactos colectivos. ¿El pacto colectivo aplica a cualquiera o solo a los que están trabajando de forma permanente? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque en realidad debería aplicar todos a aquellas personas que sean considerados trabajadores, pero pueden ser considerados también trabajadores aquellos que tengan contratación temporal, es decir, un contrato por plazo fijo, y entonces evidentemente los beneficios que otorga el pacto colectivo alcanzan a estos trabajadores. Lo que pasa es de que habrá que ver realmente quiénes sí son trabajadores y quiénes no lo son. Entonces definitivamente es un punto complejo porque muchas de las negociaciones colectivas contemplan personal que probablemente en algún momento, según otras regulaciones, no son trabajadores, pero que son tratados como trabajadores y que después se les reconoce dentro de negociaciones colectivas como trabajadores. El manual presupuestario dice que no son trabajadores, pero la forma en que se les trata como trabajadores. Sí, porque se les paga prestaciones laborales. O sea que el manual dice una cosa y las personas hacen otra. El problema en realidad en Guatemala no está en las leyes. Bueno, también está en las leyes, pero bueno, no está en este caso, ¿verdad? Analizando sí, también, ¿verdad? Pero en este caso en particular está en la situación de que las personas que aplican la ley la aplican de forma errónea. Okay.
Y cuando dices aplican la ley, ¿te refieres a jueces? Sí, o las personas que, por ejemplo, están contratando servicios públicos. Okay. Los funcionarios que contratan servicios públicos deberían de hacerlo bajo los renglones específicos y sobre todo trabajarlos bajo estos lineamientos que se han tratado. Pero los trabajan de forma distinta. Y en las negociaciones colectivas no se puede pretender que una persona que estuvo contemplada dentro de la negociación, que está siendo tratado como trabajador, está siendo contemplado como trabajador, y toda su naturaleza de la relación laboral se desarrolla como un trabajador, pensar, no, entonces no entra como un beneficiario de la negociación colectiva. Entonces lo toman en cuenta y encarece en realidad el presupuesto. Claro. Porque obviamente todos los beneficios tendrán que ser dados no solo a estas personas, sino que también a las demás personas que podrán ser consideradas trabajadores. Entonces, vamos a ver, cuando hablas de la naturaleza del trabajo, de la relación de trabajo, ¿a qué te refieres con esto? Para ir entendiéndolo. Cuando yo hablo de la naturaleza de la relación, hay dos cosas que tú debes de diferenciar dentro del derecho laboral. Uno es la relación laboral y otro es el contrato laboral. La relación laboral es la reina. Y yo siempre digo esto, la reina subsiste sin un príncipe, pero el príncipe pues no necesariamente podrá subsistir sin la reina. El tema es que la reina le da vida y lo perfecciona en la manera en que se desarrolla. Desde el momento que una persona ingresa a un lugar de trabajo y empieza a laborar, en ese momento la relación laboral se perfecciona y existe. Y perfecciona el contrato de trabajo en las condiciones en que en la realidad se da la relación laboral. Si yo digo a una persona, tú no eres trabajador, pero le tengo un horario, le exijo ciertas funciones, le llamo la atención, lo sujeto al régimen disciplinario laboral, además de eso le doy toda la herramienta de trabajo y sobre todo en el sector público, no respeto los plazos que los renglones presupuestarios tienen específicos para ser contratados, entonces evidentemente yo les pongo esta analogía a mis clientes y les digo, es como decir que llega un animal gris con una colita colocha al final, con unas grandes piernas sin algotas y las orejas grandes y su moco y decir, yo soy gato, porque me dijeron que yo era gato. O sea, pero evidentemente es un elefante. Entonces no va a haber manera en que tú le convenzas a la persona que lo está viendo de frente que es un gato, aunque a él ya lo convencieron de que era un gato. Cuando él llega y reclama y dice, soy un elefante, obvio, eres un elefante, porque en la realidad tú eres un elefante. Entonces eso pasa en las relaciones laborales, que no importa cómo las especifique la ley, ¿verdad? En realidad se están desvirtuando. Y en los pactos colectivos, de sobremanera, cuando se incluyen o cuando inclusive no se incluyen, ¿verdad? Pero cuando estas personas que demuestran una relación laboral demandan, piden todos los beneficios que el pacto colectivo le da a los trabajadores de forma retroactiva. Quiere decir que estas personas que han sido contratadas en estos renglones que se supone son temporales, el 029 o el 022, que se supone que también es un contrato en el Congreso, donde se supone que es máximo de un año, podrían reclamar todos los beneficios que tienen las personas que han sido contratadas bajo una relación laboral estable, por así decirlo, así permanente. Es. La demanda de ellos debe de versar en inicio en la comprobación de la relación laboral. O sea, hay que comprobar que hubo una relación laboral. Así es. Es más, hay 3 cosas que el trabajador debe comprobar, según la Corte de Constitucionalidad y que ya es doctrina legal, porque ha habido jurisprudencia al respecto y son fallos contestes. Es decir, uno de ellos es que la prueba dentro del proceso laboral en estos 3 casos corresponde al trabajador. 1, en demostrar la relación laboral. 2, en las ventajas económicas. Y 3, en las horas extraordinarias. Yo no puedo ir solamente a decir, soy trabajadora de María Dolores, me tienen que pagar todas las prestaciones. Tengo que comprobar la relación laboral. Esa es una de las partes que el trabajador, es uno de los aspectos que el trabajador sí debe probar. Que son casi que las únicas. No, y también el despido indirecto, por ejemplo. Pero estas 3 es la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba es porque siempre en todos los aspectos laborales, en su mayoría, el patrón no debe probarlas. Pero en este caso es el trabajador donde no aplica esta inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Sino que el que argumenta un hecho debe probarlo, porque es así en regla general. Así es. ¿Verdad? Pero en laboral se invierte la carga de la prueba. Y entonces, si tú la pruebas, si dentro de un juicio tú pruebas esta relación laboral, al probarla, evidentemente gozas del carácter de trabajador retroactivamente hablando. Entonces vas a gozar de todas las prestaciones que no se te fueron pagadas y además, como vas a tener la calidad de trabajador,
Y la negociación colectiva no va a alcanzar solo a aquellos que la celebran o solo a aquellos que estuvieron en su calidad de trabajadores en ese momento, sino también a todos aquellos que fueron reconocidos como trabajadores y que estuvieron cuando esta negociación estuvo vigente. Entonces, Heidi, esto me hace pensar que no habría trabajadores temporales en el gobierno. Fácticamente hablando, no. La figura 029, nosotros hemos hecho un análisis al respecto, incluso en una maestría que estuve impartiendo clases con jueces y magistrados, era un tema bien álgido, porque ellos decían, usted no tiene idea de cuántas personas demandan en el estado 029. Pero entonces cuando entramos a analizar, determinamos que el tema es que la figura 029 ha sido muy mal utilizada. La figura en sí no es mala, la figura es buena, porque es una figura de un asesor. Es la figura de alguien que tú necesitas para que te dé una asesoría externa. Como sucede en las empresas privadas. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque hay una nota, salió hoy una nota en el periódico, de programas que son hechos o de contrataciones que son hechas con fondos internacionales. O sea, ni siquiera es dinero de nosotros los tributarios. Y quiero entender, porque no es muy clara la nota, quiero entender que se refiere a un programa donde se está apoyando al gobierno a Guatemala en un tema en el cual pues es una donación y este dinero viene para un programa X. Ni siquiera es dinero del gobierno. ¿Qué pasa ahí? Aún así, el responsable ante la ley sigue siendo todos los tributarios, porque ni siquiera es el funcionario, sino todos nosotros los tributarios. Sí, lo que pasa ahí es que la Organización Internacional del Trabajo ha buscado proteger en ese sentido a los trabajadores, a los que per se son trabajadores, es decir, por su naturaleza evidentemente son trabajadores. Hay muchas personas que son contratadas con fondos internacionales que le pagan de una cuenta en Panamá y que su jefe está en Costa Rica y que además muchas veces tienen que ir a prestar servicios a Nicaragua. Entonces, ¿a quién demanda? Si le toca demandar. Entonces, en este caso lo que se ha buscado es que esta incertidumbre del trabajador no exista. Y entonces se busca que cualquier persona internacional, que cualquier ente internacional, que cualquier empresa que vaya a contratar, pues pueda tener una responsabilidad en Guatemala. Si no la tiene, evidentemente, este es un caso muy aislado, porque lo que se estaba recibiendo eran fondos internacionales, pero estaban siendo administrados por un ente nacional. Este ente nacional es quien contrata, aunque los fondos sean internacionales. Pero ante mí hay una figura nacional o una figura empleador que es a quien yo demando. Entonces, en realidad no importa tanto quién sea quien me pague, sino quién sea quien me contrate y mantenga mi relación laboral. En este caso, lo que sí debería determinarse es si esta persona estaba bajo este tipo de renglón, que es el 081. En el 081 se dice que son servicios técnicos, administrativos, etcétera, pero el 081 en realidad lo que busca es que la persona, que son proyectos que son financiados por entes exteriores. Pero estos proyectos que son financiados por entes exteriores tienen un ente nacional que los administra. Es ahí donde está el problema. ¿Qué pasa con las contrataciones legítimas? O sea, sí hay asesores que necesitas tenerlos y se puede contratar después y al final, ¿esto qué está reflejando? Todas estas demandas y todas estas sentencias de pagar indemnizaciones, al final, ¿qué refleja? ¿Un abuso, un sobreuso o totalmente irresponsable de esta figura? Así es, yo considero que el 029 en su naturaleza no es malo. Tú necesitas un asesor y si lo necesitas para otro periodo fiscal, puede ser muy probable que lo necesites. O sea, sí es válido. Sí es válido, lo que pasa es de que lo que no es válido es que lo pases necesitando 20 periodos fiscales o 5 o 17 periodos fiscales. Y de igual manera que, bueno, si sobrepasa ese periodo fiscal tendrías que justificar por qué realmente lo sigues necesitando. Se supone que entonces debería ser por un proyecto específico. Así es. Okay. Y este asesor en realidad debería de tener esta calidad de asesor, es decir, una relación conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú contratas a una persona, porque vamos a continuar en el caso del gobierno, contratar a un asesor jurídico, ¿de acuerdo? Este asesor jurídico va a analizar el proyecto de ley, va a analizar un proyecto para echar a andar, un nuevo plan de gobierno, lo que sea. Cuando esta asesoría termine, puede ser contratado también porque necesitamos que haga el reglamento. Es otro tipo de servicio, ¿verdad? Y lo puedes contratar, pero en ninguna de las contrataciones debe presumirse los aspectos de una relación laboral.
la dependencia continuada, es decir, que continuamente yo dependo de mi empleador para prestar el servicio. Tengo un escritorio, una computadora, una silla, un lapicero. Si esto no me lo dan, yo no puedo prestar mi servicio. Hay una dependencia continuada, una dirección inmediata o delegada. Tengo un jefe, un superior. Si no cumplo con las reglas, pues estoy sujeto a una sanción disciplinaria del régimen laboral. Si esto sucede, estás frente a una relación laboral y además que tiene que ser de forma personal. Yo siempre pongo ese ejemplo. Yo puedo prestar el servicio, yo o cualquiera de nuestros abogados. En caso fuera una persona, una secretaria, no te va a decir, mire, mi prima es secretaria y como es secretaria, hoy se la mando porque yo no puedo llegar. Te va a decir, no, viene usted o viene usted, porque la relación laboral es personal. Entonces, cuando estos elementos se dan, estás perfeccionando una relación laboral y estás simulando tener otro tipo de relación. Entonces, los jueces, frente a los jueces, las simulaciones laborales ya son muchísimas. Ya es casi que lo está simulando. O sea, ya es casi que solo a simple vista pueden detectar cuando se está simulando. Así. Y entonces lo que estamos viendo es este abuso que al final la idea o la idea de que surgen estos renglones en el presupuesto es para trabajos específicos, temporales. Sin embargo, por lo que estamos viendo, se están utilizando para aumentar la planilla de los burócratas en el gobierno. Así es. Sin hacerlo oficial. Sin tener que pasar por todo un proceso de contratación. Porque me imagino que el 011, que es el personal permanente, tiene otro mecanismo para poder autorizar crear una plaza en este. Claro, y afecta al presupuesto fijo o directo de tu planilla, tu carga laboral. Yo pienso lo siguiente, si tú tienes una persona que la quieres tener como trabajador, no finjas que no es trabajador, tenla como trabajador. Y muchas de esas personas que han sido despedidas, te puedo asegurar que si fueran trabajadores y estuvieran sujetos a regímenes disciplinarios, seguro se van a ir sin indemnización, se van con un despido justificado porque son pésimos trabajadores. Pero como no los puedes someter a un régimen disciplinario para justificar un despido porque son 029, no hacen ese tipo de despido o ese régimen disciplinario y bueno, nos demandan y no hay forma de probar la justa causa de despido. Por ejemplo, las reinstalaciones, yo siempre digo que se deben deducir las responsabilidades de los funcionarios. Aquel que llega y sabe que ese trabajador debe ser reinstalado y dice, no lo reinstalo. Cuando diga no lo reinstalo, que piense en el dinero que va a tener que pagar cuando toque la reinstalación, que piense en el dinero del pueblo, que piense que ese trabajo que esa persona quiere ir a hacer no está haciendo. Entonces no hay productividad. ¿Dejó de crearse productividad en el trabajo? 1. 2. Voy a tener que pagar por una no productividad. ¿Es culpa del trabajador? No la es. Eso es responsabilidad del funcionario. Deben de deducirse las responsabilidades de los funcionarios. Y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo ya no está viendo con buenos ojos el hecho de que Guatemala siga simulando relaciones laborales. Y entonces ahí estamos nosotros siendo evaluados, constantemente examinados por la Organización Internacional del Trabajo como uno de los mayores incumplidores de las leyes laborales. Pues muchas gracias, Heidi, por habernos acompañado y gracias por habernos explicado cómo funcionan este tema de las contrataciones y de las indemnizaciones. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por la oportunidad, María Dolores. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Regresamos a nuestro especial de fin de año en Contravía PM. Les habla María Dolores Arias. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes redes y nos escuchan a través de la 102.1 FM. En este segmento vamos a pasar la entrevista que hicimos en marzo con respecto a la responsabilidad que tienen los conductores y los dueños de los transportes públicos y pesados a raíz del accidente que hubo en Mixco. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, de un tráiler que al parecer se quedó sin frenos y hubo desafortunadamente víctimas mortales. Escuchemos lo que se habló en esta entrevista. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y me acompaña aquí en los estudios Luis Martínez, jefe de comunicación del Departamento de Tránsito, y Ricardo Zapet Robles, también del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y el licenciado Estuardo Oliva. Muy buenas tardes y bienvenidos.
Muy buenas tardes, María Dolores. El tema que vamos a platicar es respecto a lo que sucedió el jueves pasado. Lamentable esta tragedia, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se pudo haber evitado esta situación? ¿Quiénes son los responsables de este tramo? La mayor parte de hechos de este tipo, que son delitos imprudentes, es lo que así se denomina en la doctrina, son hechos evitables, María Dolores. Son hechos que pueden prevenirse, y más que llamado un accidente, es un hecho de tránsito lamentable, porque hubo 7 fallecidos, 7 vidas que tengo entendido todas eran productivas, y que de alguna manera, al no haberse prevenido, pudiendo hacerlo, es aún más lamentable. Realmente yo creo que nuestras autoridades, tanto administrativas, gubernamentales, no han tomado, o en alguna forma no han podido tomar conciencia que para evitar esos hechos hay métodos disuasivos. Por ejemplo, hacer ese procedimiento de obtener una licencia, desde ahí debe haber un control en la cual debe darse licencia única, exclusivamente a aquellos que tengan la capacidad y la pericia y que pasen los exámenes. Yo, por ejemplo, sé casos concretos, que no viene al caso mencionar cada uno de ellos, pero donde las licencias se han obtenido de una forma hasta irregular. La calificación de las personas que obtienen licencia, sea tipo A, B o C, tienen la capacidad para obtener. Este señor, por lo que veo, si tenía o no capacidad es lo que el juez debe determinar, pero yo creo que en el momento en que se da una licencia a alguien es que se le está dando la aptitud de que él puede manejar. Poner normas y todo, mientras que no hay conciencia, respetarlas, va a ser por demás. Yo creo que la gente, aunque se le ponga que no pueden conducir más de 70, más de 90, mientras que no tengan la conciencia que llevan al volante una responsabilidad, esto se va a ir dando cada día más y más, y desgraciadamente vidas humanas que se pierden pudiéndolas evitar. ¿Hay ciertas regulaciones o ciertos requisitos que deben cumplir las empresas de transporte, ya sea público o transporte pesado, a la hora de obtener sus permisos? Bueno, si bien es cierto lo que decía aquí el licenciado, ¿verdad? La obtención de la licencia es una, pero sí las empresas son actores también dentro de esta parte. Lo cita el decreto 15-2014, que es Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, donde le da la responsabilidad también a los propietarios de las empresas del transporte pesado y colectivo para poder entregar, para la entrega de dichos vehículos a las personas idóneas, ¿verdad? Y que sean las personas que tengan la experiencia y la pericia, como se decía, para poder realizar este trabajo, ya que sabemos que es uno de los 10 trabajos más peligrosos que existen en el mundo, ¿verdad? La conducción es uno de los 10 trabajos más peligrosos, ¿verdad? Pero sí, dentro de este formato, la ley contempla que sí, los propietarios son responsables tanto de la entrega de los vehículos a personas idóneas, como también el buen mantenimiento de las unidades. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene un piloto o un dueño del transporte público o transporte pesado si no cumple con lo que debe cumplir? Por ejemplo, manejar en estados óptimos, tener el vehículo en buenas condiciones. ¿Existe algunas consecuencias? ¿Son palpables? En el caso de lo sucedido en esta ocasión, ¿verdad? A la hora de hacer el expertaje, se tiene que determinar si en realidad fue una causa del vehículo para poder determinar culpabilidades, ¿verdad? Yo considero que la responsabilidad civil de la empresa que contrató sí la hay. Entonces yo considero que aquí la responsabilidad es colectiva, responsabilidad de autoridades que pudieron haber hecho. Estamos acostumbrados como a actuar después del suceso, cuando lo que queremos hacer es una prevención. La compañía que contrató a este individuo y obviamente también la persona, porque también no vamos a olvidar que el piloto es aquí un ente protagónico del suceso. ¿Cómo hacer para que no suceda y también cómo tener estos disuasivos para que lo piensen cualquier persona antes de brincarse la ley o hacer actos imprudentes? Con respecto a las licencias de tránsito, ahora el proceso se mejora, ¿verdad? Porque en las nuevas reformas se establece que para cualquier persona, ya no dependiendo de la edad, sino que cualquier persona que quiera optar a una primera licencia, debe pasar de primero por la licencia tipo C. Después de un tiempo establecido, puede optar a la licencia tipo B. Y posteriormente a obtener la licencia B,
tiene que pasar otro tiempo para optar a la licencia tipo A. Y esta licencia tipo A, como les comentábamos, en la actualidad tiene que tener como mínimo tercero primario. Posteriormente tiene que tener sexto primario. Y antes de optar a la licencia, él tiene que estar sujeto a charlas o a capacitaciones de educación vial, de trato al usuario, en el caso de transporte colectivo, de relaciones humanas, para poder empezar a trabajar esta parte de concientización en los conductores, ¿verdad? Para que el que quiera optar a la licencia tipo A sea específicamente aquella persona que en realidad necesite conducir transporte pesado, en el caso de tráiler, en el caso de ese tipo de vehículos pesados, ¿verdad? ¿Existe un control de las escuelas que otorgan esta certificación? ¿O no sé si es una certificación o una validez de que están capacitados para optar, además del tiempo, pues que tienen los conocimientos para manejar estos tipos de vehículos? Sí, de hecho, en la actualidad muchas personas todavía tienen el aquello de que cómo era en el pasado, ¿verdad? La experiencia de muchos adultos pues se las han transmitido de esa forma a los jóvenes, sin que, no, es fácil, podemos hacer X o Y cosa tan fácil. Los centros de evaluación de conductores de vehículos, una forma más eficaz para poder tener el control de las mismas escuelas, ha sido algo muy bueno para poder concentrarse. Cada escuela envía una persona que es certificada por el Departamento de Tránsito, para él ser el instructor o el que certifica en los centros de evaluación. Alguien me dice, pero mire, una escuela me cobra 2,000 quetzales por las clases de manejo. Por supuesto, ese es su trabajo como empresa, ¿verdad? Y el que lo certifica por parte del Departamento de Tránsito está certificado en el centro de evaluación. No lo va a certificar en la calle, lo va a certificar en el centro de evaluación de vehículos que hay en diferentes lugares, ¿verdad? ¿Esto funciona para el transporte pesado? Me imagino que es diferente. ¿O cómo funciona en el transporte pesado? En el caso del transporte pesado, en los centros de evaluación se tienen vehículos, como la legislación me habla de peso, ¿verdad? De mayor de 3, mayor arriba de 3.5 toneladas ya es catalogado como transporte pesado. Entonces, en la actualidad, la evaluación se hace con un vehículo mayor a 3.5 toneladas de peso, ¿verdad? Pero en las nuevas disposiciones del 45-2016, el decreto 45-2016, establece que las escuelas de conducción deberán de tener un vehículo articulado, cabezal, ya sea con plataforma o furgón, para que las personas que quieran optar a licencia tipo A lo hagan con este tipo de vehículos, ¿verdad? Para saber si en realidad tienen la expertise de este tipo de vehículos. Y de hecho la licencia B también, si analizamos previo al 2016, los requisitos de la licencia profesional A se quedaron para la licencia tipo B, y también deberán de tener un vehículo, en este caso menciona una camioneta, transporte colectivo, en donde de esa calidad tiene que saber manejar o conducir el que quiera optar a licencia tipo B. Yo creo que debemos tener conciencia que tenemos que hacer algo. Las academias hay que controlarlas más, las licencias hay que ponerles más requisitos y que realmente se cumplan, porque a veces lo que dice la norma a lo que realmente está sucediendo son dos cosas muy diferentes. Yo considero que sobre esa base hay medidas disuasivas, más que crear más normativas, más que crear señalizaciones, la gente no lo está respetando también por ahí. La evaluación constante en los que estamos con licencia y renovamos también es importante. Y visto desde el punto de vista económico, María Dolores, hasta sería un ingreso para ustedes, pues en el sentido correcto pues de la palabra, se vuelven autosostenibles las dependencias, porque no sería el objetivo, pues, pero hasta viéndolo desde ese punto de vista es bueno, porque renovar la licencia con examen nuevamente para evaluar si esta persona que tenía capacidad aparentemente años atrás, actualmente la tienen. No digo que esto resuelva el problema, quiero aclarar. Lo que estoy diciendo es que es un ingrediente más a todo ese cúmulo. Por supuesto, yo que manejo tengo que tener la responsabilidad de respeto a la vida, primer punto. Porque lo que uno hace al manejar es poner en riesgo no solo la vida de uno, sino de los demás. Entonces yo creo que es una cuestión de concientización. Y las normas no van a resolver esto. Lo que van a resolver es primero concientizar a todos que debemos de respetar. Hay personas que dicen, bueno, vamos a sacar la licencia y pagan no sé qué y resuelven y sacan la licencia. Eso es una irresponsabilidad.
Ok, tenemos que irnos, desafortunadamente el tiempo se ha terminado y creo que al final el concientizarnos es valioso, pero por otro lado también tiene que haber esa depuración. Si bien es cierto, se van a colar personas a través de este sistema de delegación de escuelas y van a obtener su licencia, creo que otro filtro muy importante es que haya certeza de castigo. Y cuando hablo de certeza de castigo es que yo sepa que si cometo una infracción me van a multar y que voy a tener consecuencias. Eso va a implicar que voy a tener que cumplir con las leyes porque hay una certeza. Caso muy concreto fueron los cepos cuando se empezaron a estacionar los vehículos en lugares prohibidos. Una vez te ponen un cepo y estás en un lugar prohibido, aprendiste que no te puedes estacionar en lugares prohibidos porque hay certeza que te van a castigar. Creo que hay muchas cosas por hacer. Lo que se trata aquí es de que convivamos en paz y que podamos circular de forma responsable y segura. Muchas gracias. Buenas noches, Dolores, igualmente, gracias por la invitación. Vamos a ir al corte y regresamos. Y ya estamos por concluir esta emisión del especial de Contravía PM y no quería terminar al menos este día con la entrevista sin pasar estas entrevistas. Hicimos una serie de entrevistas con Irving Cordero para hablar acerca del caso de Nicaragua. Le hemos dado seguimiento durante todo este tiempo y esta entrevista que hicimos con Irving Cordero la titulamos SOS Nicaragua. Escuchemos. Gracias a quienes nos sintonizan por la 102.1 FM y a quienes también nos están sintonizando por libertopolis.com y por nuestra página en facebook.com/Libertópolis. También a quienes nos siguen por nuestro canal en YouTube, Libertópolis. Ya estamos transmitiendo por todos estos canales. Tengo la visita de un buen amigo de Nicaragua, nicaragüense, Irving Cordero. Irving, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias, María Dolores, siempre por el espacio importante para promover las ideas de libertad en mi país que tanto están ahorita haciendo falta. Aquí uno sale a protestar y la policía lo que hace es resguardar que no hayan disturbios, pero te deja protestar. Existe una corte de constitucionalidad o una corte de Suprema de Justicia que actúan para que no haya excesos en ese abuso de poder. Pero ¿qué pasa en Nicaragua? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia o dónde están las cortes? ¿Dónde están los diputados también ejerciendo cierta presión? Y solo la ciudadanía, que se supone que es de donde emana el poder, sola. Ortega en su discurso demagogo decía el pueblo presidente. Pero el pueblo presidente no fue una manera que de haber desmontado todas las instituciones, haber absorbido todas las instituciones. Cuando él llega al poder, se declara a través de fraudes electorales, se declara vitalicio, es decir, un candidato vitalicio dentro del poder. Sin embargo, a los otros poderes del Estado, y ahí es donde viene el asunto de intercambio clientelar, comienza a declarar a través de decretos vitalicios los cargos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vitalicios los del Consejo Supremo Electoral, de aquellos poderes de todos los poderes del Estado que de alguna manera pudieran facilitarle perpetuarse en el poder, comenzó a comprarlos de esa manera, es decir, garantizando la permanencia vitalicia de cada uno de ellos. Ahora, y en la Asamblea Nacional acabó con los partidos políticos opositores y los diputados que se encontraban dentro de la Asamblea Nacional haciendo de alguna u otra manera algo de oposición fueron destituidos en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó en este caso en Nicaragua cuando se empieza a hablar de reformar la Constitución? Porque supongo que es ahí donde le permiten a Daniel Ortega ser el Congreso, porque tengo entendido que él puede legislar. Sí, nosotros teníamos una constitución, de los 90, una constitución política consensuada, no era la mejor, pero una constitución que respetaba los derechos individuales, las libertades, etcétera, etcétera. Pesos y contrapesos. Peso y contrapeso, exacto. Sin embargo, Ortega, primero lo que hace es, como no se le permitía la reelección, porque también la constitución política se había hecho justamente para evitar el retorno de dictadores, porque Nicaragua, desafortunadamente, su historia ha sido un ciclo de dictadores, de caudillos, aparecían candados constitucionales donde se evitaba que hubiera reelección continua, doble candado había. Sin embargo, Ortega, antes de que lograra tomar y absorber el Poder Ejecutivo, lo que hizo fue absorber, como te comentaba anteriormente, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hizo fue declarar inconstitucional la Constitución
porque argumentaba que violaba sus derechos humanos. Se fue ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, que tiene un montón de magistrados que son cómplices de esta dictadura, pues le dieron lugar a que Ortega pudiera correr, que él tenía prohibida pues constitucionalmente. Sin embargo, ya en las últimas elecciones, él logra mayoría de diputados, a través de fraudes electorales, él logra tener una gran parte de diputados a su favor. Y los que no tenía, pues los comenzó a comprar. Con esto logra él que se hagan las reformas constitucionales. Pero es importante destacar de que ya estas elecciones posteriores ya fueron con un poder electoral, con el Consejo Supremo Electoral, que ya también había sido infiltrado a través de las dádivas de poder que Ortega le estaba dando a cada uno de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Por lo tanto, ¿quiénes le facilitaron a él para que él se fuera convirtiendo en un dictador? Primero, la Corte Suprema de Justicia, al permitirle el recurso y decirle que se podía reelegir. Y por otro lado, el Consejo Supremo Electoral, que le permitió asignarles, porque no fueron vía electoral, fueron asignados por el Consejo Supremo Electoral una cantidad de diputados que le permitiera reformar la Constitución, y en ese momento, cuando ya tiene esos diputados asignados, es que él logra darle un golpe a la Constitución y crea, a través de reformas constitucionales, que prácticamente era el golpe a la Constitución que teníamos en los 90, de derribarla y de permitir que él se convierta en un candidato vitalicio y que su reelección sea indefinida, así lo dice la Constitución, aparte de otras perversiones como que Nicaragua es cristiana, socialista y solidaria, elementos partidarios y una naturaleza de la Constitución colectivista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué salieron todos a protestar? La represión, ¿quiénes están reprimiendo a estos jóvenes y a las personas que salen a manifestar? Pareciera en una situación de guerra donde ves fallecer a un periodista cubriendo una nota. El 18 de abril salen personas adultas que habían sido afectados, salen a marchar a las ciudades y son reprimidos por grupos paramilitares mercenarios del régimen Ortega Murillo. Y los reprimen solo porque van con una cartulina diciendo de que están en desacuerdo con la seguridad social. Unos señores adultos. Y entonces eso produce un efecto en la juventud, y la juventud sale por las tardes como forma de solidarizarse con esta gente. Entonces los jóvenes salen el 18 de abril a marchar pacíficamente con unas banderas azul y blanco. ¿Y por qué se ponen el símbolo de la bandera azul y blanco? Porque Ortega arrancó y destruyó todos los símbolos para dejar en todas las instituciones el símbolo del rojo y negro, que es el símbolo político. Todas fueron, las banderas azul y blanco fueron arrancadas. Pues me preguntan, ¿por qué azul y blanco? ¿Por qué la bandera? Porque ese es el símbolo que está moviendo la causa, que es el retorno de la libertad, la democracia y la república. Por eso es que está lo del azul y blanco. Y para diferenciarse de aquellos que han confundido el Estado-partido, que es lo que ha hecho Ortega, ¿no? Un Estado-partido. Entonces, los jóvenes estaban un grupo muy pequeño de jóvenes, estamos hablando de 10 jóvenes, a lo más 15 que se venían sumando, y llegaron grupos de camionetas de instituciones del Estado a dejar grupos turbas paramilitares que llegaban con objetos metálicos, con tubos, con cuchillos, con bates, y los fueron a dejar ahí. Lo irónico del caso es que la policía que sale, que se le pague el salario de la misma ciudad, no dijo nada. Y a vista y paciencia, estas turbas comenzaron a golpear a los jóvenes para amedrentarlos, para hacerlos que se retiraran de la marcha. Lo que no contaban es que ya habían llegado hasta el cansancio, se había llevado a la ciudadanía hasta el límite del cansancio. Y en vez de que los jóvenes muy valientes se retiraran, se multiplicaron, y de pronto fue toda la juventud la que salió ese 18 de abril, que a tal punto que las turbas ni la policía pudieron reprimirla, tuvieron que mandar a las fuerzas especiales, los antimotines, para poder tratar de apaciguar. Ahí hubieron golpes, ahí hubieron heridos, fue terrible eso, pero eso fue lo que prácticamente encendió ese deseo por la liberación de parte de la ciudadanía nicaragüense. El día sábado comienzan los enfrentamientos. Por eso se le denomina grupo Movimiento 19 de abril, porque es el 19 de abril, que es al día siguiente, ¿verdad? Los jóvenes salen y ahí comienzan a ver los primeros asesinatos. Y los asesinatos son selectivos, y lo que tratan de dejar es un ejemplo aterrorizador, que es buscar cómo la gente se apacigüe. Son balazos en la cabeza y en el pecho. Comienzan a ver los primeros asesinados. ¿Quiénes están reprimiendo? Siempre están los grupos paramilitares y en este caso las fuerzas antimotines,
Tan así pues de que un momento que están siendo reprimidos, que tratan de entrar a la iglesia, a la catedral de Managua, para ser resguardado, y las turbas iban a entrar a la catedral, cosa que allá en Nicaragua, que es un país de naturaleza católico, de origen muy católico, ni siquiera a eso tenían el más mínimo respeto. Pues, es decir, lo que quiero decir es de que al mejor estilo Maquiavelo, cualquier fin justificaba los medios. ¿Cuál fue la excusa que dieron al respecto? Hasta la fecha no han dicho absolutamente nada. Nos contaste que la policía se plegó al mandato o a las órdenes que daba Ortega, aún en contra pues de la razón de ser de la policía. ¿Cuál ha sido el papel del ejército en este caso? La mesa de diálogo, ¿quiénes están sentados en esta mesa de diálogo? ¿Qué es lo que se está hablando y qué es lo que se espera de esto? Sí, bueno, el ejército ha tomado un papel, se ha mantenido al margen de las represiones y eso al menos da una buena señal. Mandó a decirle, en un comunicado dijo, de que apoyaba el diálogo y que no iban a salir a reprimir a la ciudadanía. Entonces eso me parece que es importante, ¿no? ¿Quiénes son los actores dentro del diálogo? Bueno, prácticamente Ortega se ha quedado solo. No hay que subestimarlo porque tiene a las fuerzas de la policía, todavía tiene armas para reprimir y tiene a los poderes fácticos, aquellos poderes que fueron elegidos de manera fraudulenta, como te comentaba anteriormente, y que de alguna manera son comparsas que lo están acompañando a él. Pero ¿quiénes están dentro de ese diálogo? Está la sociedad civil, con las diferentes organizaciones, la Iglesia Católica como intermediaria, los estudiantes universitarios que jugaron un papel sumamente importante en que Ortega se sentara en un caso inédito por primera vez en el banquillo de los acusados, porque ese fue así se sintió, esa es la percepción. Está también ahí la empresa privada, está también campesinos que lucharon para que no se construyera un canal interoceánico, que era una mentira, simplemente era quitarles la tierra, confiscar el terreno a los campesinos para crear empresas alrededor de lugares turísticos. Estudiantes de secundaria, AmSham, el COSEP, ahora el COSEP está tratando de rectificar un poco todo lo negativo que hizo anteriormente. Esos son los actores importantes actuales. ¿Qué se espera de esta mesa de diálogo? ¿Esa salida es algo posible? Lo que la ciudadanía y los grupos dentro del diálogo están solicitando es la democratización. Y la democratización pasa porque Ortega ya no esté en el poder, porque ya su poder, su mandato no es ilegal, inmoral e ilegítimo. Así que Ortega ya no puede estar, se le está solicitando que se retire, que se vaya de manera pacífica, que se vaya antes de que destruya más al país, que deje de seguir creando esa imagen perversa de asesino, que se retire con su familia. Yo sí creo en el paro nacional porque ya perdimos lo más importante, que es el miedo, para que todos nos uniéramos, y además de eso, porque los empresarios ahorita están diciendo, es que los altos costos, ¿y dónde están los altos costos de las vidas humanas que se perdieron? Que nos va a costar tanto. ¿Y dónde está el asunto de la incertidumbre de una economía estancada porque no se sabe si el dictador realmente va a seguir reprimiendo y garantizando esa estabilidad macroeconómica que decía garantizarle esa seguridad que le prometía a los que llegaban a invertir? ¿A dónde está ese dictador que tenía consenso con la empresa privada y que al final terminó violando los arreglos y los acuerdos que tenían debajo de la mesa? ¿A dónde está? Él ya perdió toda credibilidad. Entonces, esa es la solicitud que le hace toda la población. Y hay algo con lo cual que hay que pagar lo más alto, que es la libertad. Y si hay que pagarlo con lo que tengamos que hacerlo, hay que hacerlo. Por la búsqueda de la libertad es lo más importante. Entonces, Ortega ya hizo los personeros de Ortega hicieron su contrapropuesta. Lo que están diciendo ellos es de que se les permita el 2021, que van a acatar las recomendaciones que hizo la OEA, que la OEA lo que ha hecho es, a mi criterio, un papel vergonzoso, lamentable, lo hizo con Venezuela. No podemos tener muchas expectativas que haga algo en Nicaragua, y además pues sabemos que el señor Almagro ha tenido un papel muy poco beligerante. Entonces, él está pidiendo eso, OEA, seguir las recomendaciones, a seguir las recomendaciones de la CIDH. Sin embargo, si me pregunta a mí, lo que yo veo es que para el 2021, si Ortega se queda, lo que va a hacer es tomar aire, es una bocanada de aire. Los dictadores que están enfermos, adictos al poder, se arraigan tanto al mismo que buscar cómo quitarlo
es como tocar a una fiera herida. Entonces es peligroso que se deje hasta el 2021. Si se deja hasta el 2021, esta lucha puede ser que se atomice, que se disperse y esta causa por la libertad desaparezca, y sería perder una gran oportunidad histórica como la que tenemos actualmente los nicaragüenses. Yo, María Dolores, quiero agradecerte por el espacio. Siempre que vengo acá siento que estoy en la Casa de la Libertad. Nosotros invitamos a que toda la ciudadanía guatemalteca se sume a estos amigos de Nicaragua, a esta causa, y se solidarice, y que nos sumemos siempre al hashtag SOS Nicaragua cuando tengan alguna noticia o quieran retuitear o quieran hacer algún comentario que abone a que Nicaragua vuelva a tener libertad, paz y justicia. Hashtag SOS Nicaragua, esto es en Twitter y en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Pues muchas gracias, Irving. A vos, María Dolores. Muchas gracias por haber escuchado nuestro especial y por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Si están preparándose para las compras de Navidad, pues que la disfruten, respire profundo. Y si va en su vehículo, permítame que lo acompañe la siguiente hora porque vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.